Hola, hola familia de Soul Stories. Hoy les traemos una historia de amor dulce y totalmente conmovedora. Vamos a empezar. Esa mañana, el cielo de la ciudad estaba tan despejado como el cristal. Las ventanas de la torre Langford reflejaban la luz temprana del sol en hojas afiladas y brillantes. 8:40 a.m. La agenda de Ethan Langford se marcaba como un reloj suizo. Precisamente a las 8:55 al vestíbulo. 9 se olesó al coche. 9:20, llegada al Grand Meridian para firmar el acuerdo de financiación de la iniciativa Langford, un proyecto médico de 2 años con un presupuesto multimillonario, que marcaba la primera vez que su fundación privada se asociaba con una red de laboratorios independientes para acelerar la investigación sobre enfermedades neurológicas raras. La prensa ya había extendido una alfombra roja de preguntas, mientras los accionistas contaban cada latido del corazón en función de los precios de las acciones. Todas las miradas estaban puestas en una sola firma. Su secretaria personal lo seguía de cerca, agarrando una carpeta de color gris carbón. «Los socios europeos ya están sentados», susurró ella con urgencia. «Relaciones públicas me recordó, una vez que llegue, sus comentarios no deben exceder los 3 minutos y no hay preguntas abiertas». Ethan asintió sin mirar. Había leído el discurso 3 veces desde el amanecer. En ese momento, su teléfono vibró suavemente. El fondo de pantalla mostraba un círculo amarillo, tembloroso y garabateado. El dibujo tembloroso de Lily de la noche anterior. Ella había insistido en dibujar un amanecer para que él lo llevara, para la buena suerte. Los trazos vacilaban, las curvas torcidas. El síndrome de deterioro neuroséptico tenía su propia forma de roer la infancia a través de círculos que nunca se cerraban. Ethan se detuvo brevemente al borde de la alfombra del vestíbulo. «Envíale una nota al Dr. Patel», le dijo a su secretaria. «Recuérdale que revise la transfusión del mediodía de Lily. Quiero el gráfico actualizado en mi bandeja de entrada antes de las 11. «Sí, señor». Las puertas de vidrio se abrieron como un interruptor de silencio al mundo exterior. 2 guardaespaldas con trajes negros. Marcus Graves al frente. Otro detrás. Lo escoltaron por los escalones. Un sedán negro brillante esperaba, con la puerta trasera entreabierta. Ethan puso un pie en el último escalón, su mente ya en la firma, en las preguntas sobre la transparencia de los datos, en cómo su golpe de pluma hoy aseguraría 2 años de compromiso financiero. Entonces el grito partió la mañana. «¡No se suba al coche!». El tono crudo y urgente era tan dentado que parecía detener el viento mismo. Ethan agarró el marco de la puerta. Graves se abalanzó hacia adelante, con los brazos abiertos, la voz un ladrido áspero. «Aléjese». Una figura salió de la salida lateral del personal, con un uniforme gris, el cabello atado apresuradamente bajo una gorra, guantes de goma manchados con lejía, un rostro brillante de sudor y miedo, cristalino y sincero. «Por favor, no deje que se suba al coche». La voz se desgarró de nuevo, como la última cuerda lanzada contra una marea que se precipita. En esa fracción de segundo, todo se congeló en una quietud nítida como una navaja. Los escalones de piedra, el pomo fresco de la puerta y los ojos de la mujer, Clara Brooks, muy abiertos con un terror sin máscara. «Deténganla», ordenó Graves. El segundo guardia le torció la muñeca suavemente, inmovilizando a Clara. Las radios silbaron. Las puertas laterales se cerraron de golpe. En 3 segundos, la fachada de la torre Langford se había transformado en una pista de aterrizaje militar. Cintas amarillas se desenrollaron como si estuvieran premedidas. K9s se precipitaron hacia adelante, y los equipos de artefactos explosivos corrieron por el camino de entrada. Ethan retiró su mano de la puerta del coche, como si fuera del borde de un acantilado. Se enderezó, con la mirada fija en Clara. Desde la calle, algunas cámaras de la prensa ya se habían girado hacia él, los obturadores chasqueando como lluvia fuera de temporada.
Señor, tenemos que irnos, susurró su secretaria, su voz deformada por la tensión. La firma. Espere. Solo una palabra de Ethan, plana, sostenida en la misma calma con la que una vez había visto los mercados desplomarse un 5% en una sola tarde. Se giró hacia Graves. Protocolo de emergencia, 10 minutos. Luego cambiaré a otro coche. Entendido. El patio delantero se llenó del sabor metálico de los productos químicos y el desinfectante. Un técnico se deslizó debajo del sedán como un lagarto, la linterna cortando charcos de sombra negra como el alquitrán. Otro panel desmantelado bajo el capó. Los sensores emitieron un pitido. Los perros olfatearon. Los zapatos de suela dura golpearon la piedra en una cadencia de percusión tensa. Clara fue presionada contra la pared de vidrio, sus muñecas heladas por las esposas. Su respiración se volvió irregular, sus ojos fijos en Ethan. «¿Quién es usted?», preguntó Graves, su voz como hierro. «Conserje del turno de noche. Yo trabajo en la planta de la fábrica». Vi, tragó secamente. Él no debe subirse a ese coche. «La razón», presionó Graves más fuerte. Su respuesta cayó en el vacío, ahogada por un claro y agudo del equipo de barrido. El técnico sacudió la cabeza. Tren de aterrizaje vacío. Tablero limpio. El asiento trasero solo tenía una carpeta de archivos y un bolígrafo plateado para firmar. Ethan miró su reloj. 9:07. La llegada a Grand Meridian en 13 minutos era ahora imposible. 100 cables se sacudieron a la vez dentro de él, lo que los inversores leerían en sus pantallas. Si Relaciones Públicas tenía un plan B, ¿cómo reaccionaría lo legal si él descarrilara una firma por el grito de una conserje y luego otro cable, más delgado, más tenue, apretado? Lily. El círculo torcido. Los niveles de enzimas hepáticas obstinadamente altos. La cuarta línea siempre enrojecida con antiséptico. «Papi, ¿ya dibujé el círculo casi redondo?» «Señor». La voz de la secretaria se quebró. «Usted». El escáner se silenció. El comandante se quitó los auriculares. «Nada detectado. El vehículo está despejado». La cinta amarilla cayó, como una cortina. La multitud zumbó. El jefe de seguridad se giró hacia Ethan. «Disculpas por el inconveniente. Estamos listos para proceder». Ethan no respondió de inmediato. Miró a Clara. Todavía estaba inmovilizada contra la pared, respirando con dificultad. Labios azules por la tensión. Más cerca, notó las uñas manchadas de lejía. Círculos oscuros, grabados por noches de insomnio. Detalles demasiado crudos para ser falsos. «Sáquenla de aquí», dijo un oficial de policía. «Disturbio público. Obstrucción». Clara levantó la cabeza. Sabía que estaba a punto de ser arrastrada. Las esposas se cerraban de golpe en un día que ya estaba arruinado. Y tal vez en su trabajo. En el único seguro de salud que mantenía a Maya con vida. En el lapso de una sola respiración, se encontró con los ojos de Ethan. No con un CEO, sino con un padre. Solo le quedaba una frase que tenía que llegar a donde nadie más podía ver. Su voz salió áspera, deliberada, colocando cada palabra como una piedra en un puente frágil. Síndrome de deterioro neuroséptico. La última sílaba golpeó la piedra como metal fundido. Los movimientos a su alrededor parecían de repente desenchufados. Ethan se congeló. Sus horarios, discursos y discursos de recaudación de fondos se mezclaron en un telón de fondo. Escuchó ese término de nuevo en una habitación de hospital. El doctor Patel, pronunciándolo suavemente detrás de una máscara. Lo escuchó de nuevo en las noches de pecho fracturado de Lily, delgado como hilos. Sus ojos vacilaron en un desliz que no pudo ocultar. Clara lo vio. Sabía que había tocado la puerta. El oficial le tiró del brazo. «Suficiente». Las esposas se clavaron más profundo. Clara siseó de dolor, pero sus ojos permanecieron en Ethan. Sin súplicas, sin arañazos. Solo un mensaje.
Sé lo que estás escondiendo, y está en peligro. Graves miró a su jefe esperando órdenes. Había estado con Ethan a través de adquisiciones de toda la noche, a través de negociaciones con hombres que nunca sonreían. Reconoció este raro instante en el que un hombre se salió del molde de CEO multimillonario y volvió a 3 letras. Papá, 9:11. El Grand Meridian ya estaba en caos por el retraso. La secretaria tomó su cuarta llamada en 3 minutos, con el rostro pálido, la voz ofreciendo frenéticas disculpas sobre el tráfico y un problema menor de seguridad. Ethan inhaló, profundo y lento, atrayendo aire a los pulmones apretados por una palabra clave para el corazón. Se giró hacia el oficial. «Espere». El silencio cayó. Las lentes de la cámara giraron hacia él. Su mirada volvió a Clara. ¿Su nombre? Clara. Clara Brooks, tartamudeó. Los labios secos, la voz ronca por el miedo y por un destello de esperanza. Ethan asintió débilmente, como un alfiler encajando en su lugar. Ya no miraba el coche. La puerta del sedán todavía estaba abierta, un agujero negro pulido. Se giró hacia Graves. «Llévala al piso 50. Nadie se le acerca. E informe a Grand Meridian que la firma se pospone». La secretaria se congeló como si escuchara una violación de la ley natural. «Pero señor», «posponer», repitió Ethan, con la voz plana, ni levantada ni bajada. «Asumiré la responsabilidad». En un instante, la manada de medios se dispersó como pájaros asustados. Los teléfonos de los accionistas vibraron con mensajes. El equipo de relaciones públicas de Grand Meridian cambió las diapositivas a retraso técnico. Los socios europeos reiniciaron su horario del mediodía, sorbiendo café con un descontento mesurado. En la línea lateral, mientras alguien escribía el primer titular, la firma de la iniciativa Langford se sumerge en el caos por un susto de seguridad. Clara fue apartada de la pared de vidrio. Las esposas todavía se clavaban en sus muñecas, pero sus brazos se sentían más ligeros. Las balanzas invisibles se habían movido. Miró hacia los escalones. Las luces del vestíbulo brillaban doradas. Las puertas del ascensor esperaban abiertas. No sabía lo que le esperaba en el piso 50, solo que había lanzado una cuerda, y el otro extremo se había enganchado en el único gancho que podía sostener. Graves caminó a su lado, una mano manteniendo una distancia segura, la otra señalando seguridad. Ethan lo siguió por último, mirando una vez más el sedán negro brillante, declarado, limpio, como si en una puerta alguien hubiera gritado, «No abras». En su mente, el susurro de Lily de la noche anterior se rozó. «Papi, mi círculo está casi redondo». No sabía por qué una conserje conocía el nombre de esa enfermedad. No sabía por qué un coche limpio pesaba en su pecho como una piedra. Solo sabía esto: si un solo grito podía hacerle perder una firma de $1,000 millones, entonces la respuesta en el piso 50 podría valer toda su vida. Las puertas del ascensor se cerraron, tragándose el ruido del vestíbulo. La manecilla de los minutos avanzó. La mañana de un día perfecto se había agrietado, y a veces, solo cuando se agrieta, vemos lo que se derrama de las fallas. Las puertas del ascensor se sellaron, llevando a 3 personas hacia arriba. El zumbido metálico de los cables deslizándose a través de las poleas sonó más frío de lo habitual. Ethan se mantuvo alto, su rostro tan tenso e impecable como el cristal. Clara estaba encajada entre Graves y un oficial de seguridad, con las muñecas aún encerradas en esposas de acero. Se mantuvo en silencio, escuchando solo el latido de su propio corazón. El piso 50 se abrió a un espacio como una caja de vidrio en el cielo. Una enorme mesa de piedra negra dominaba el centro, reflejando la luz de la ciudad. Las ventanas del piso al techo enmarcaban el horizonte de torres que perforaban las nubes. Aquí, cada decisión llegaba más allá de los valores de las acciones, tocando la vida de miles. «Siéntela», ordenó Ethan,
su voz baja y cortada. Clara fue empujada a una silla. Su base giratoria se deslizó ligeramente por el suelo de madera pulida. Ethan rodeó la mesa, se desabrochó la chaqueta del traje y golpeó con los dedos la superficie brillante. Me acaba de hacer llegar tarde a la firma más importante de los últimos 2 años, dijo, cada palabra cayendo con un peso helado. Tiene 5 minutos. Si en esos 5 minutos no escucho una razón que valga mi tiempo, la enviaré personalmente al sótano, y desde allí nunca volverá a levantar la cabeza. Clara levantó la cara. Círculos oscuros sombreaban sus ojos, pero su mirada era firme, inquebrantable. No vine a sabotearlo, señor Langford. Solo necesito que me escuche una vez, porque si no lo hace, alguien morirá. Tal vez incluso su hija. Graves entrecerró los ojos, la mano flotando sobre su radio. Ethan levantó una mano para detenerlo. Hable. Clara tomó aire, su voz temblorosa pero clara. Mi hermana. Maya. 16 años. Hace 6 meses, los médicos le diagnosticaron el síndrome de deterioro neuroséptico, la misma afección que su hija. La habitación se detuvo. El agarre de Ethan se apretó con fuerza alrededor del reposabrazos de su silla. ¿Qué acaba de decir? Maya también tiene NDS, continuó Clara, los ojos llenos pero inquebrantables. Trabajé en el turno de noche como conserje en los pisos de investigación. A menudo veía archivos destrozados y tirados en los contenedores de la trituradora. Los saqué y los volví a armar. Dentro estaban los resultados del ensayo. Fueron falsificados, señor. Los pacientes en el estudio no mostraron mejoría. Algunos incluso murieron. Se detuvo, jadeando. Pero los informes oficiales lo convirtieron en un progreso prometedor. Sé que suena descabellado, pero los números no mienten. Junté lo suficiente para ver la verdad. Los datos están siendo manipulados. Ethan no dijo nada. Recordó la noche anterior. La mano de Lily temblando tan mal en su sueño que el lápiz se deslizó de sus dedos. Recordó la respuesta de Finch en el último informe. Efectos secundarios dentro de los límites seguros. Progreso favorable. Lo había aceptado porque quería creer. ¿Tiene algo más concreto? Su voz salió áspera. Todo lo que tengo son los fragmentos que uní, admitió Clara, mirando sus manos callosas. No es suficiente para la corte, pero es suficiente para saber la verdad. Ethan se reclinó, los ojos atrapados entre la incredulidad y la duda. En su mundo, cada pieza de información requería sellos, firmas y verificación. Las palabras de una conserje eran granos de arena en una tormenta. Sin embargo, en sus ojos, agotados, desesperados, pero ardiendo con una última chispa de resolución, vio su propio reflejo cada vez que se sentaba junto a la cama de Lily, impotente, viéndola luchar por respirar. Los 5 minutos habían pasado, pero Ethan no dio ninguna orden. Cruzó los brazos, se giró hacia las ventanas y miró la ciudad que palpitaba debajo. El silencio se estiró hasta que se sintió sofocante. Clara se mordió el labio, susurrando, como si estuviera lanzando su última espada. Si estoy equivocada, puede destruirme aquí mismo. Pero si tengo razón, podría perder a su hija. Las palabras cerraron de golpe una puerta en el pecho de Ethan y abrieron otra. No la puerta de un CEO, sino la de un padre. Bien, se giró, con los ojos brillando como acero frío. La única razón por la que todavía está respirando aquí es porque tengo la intención de verificar esto. Clara cerró los ojos y exhaló, largo y pesado. Sabía que el primer paso había pasado, pero el camino por delante, eso sería el infierno mismo. El ático de Ethan Langford en la Torre Langford era un mundo aparte de los fríos pisos de investigación de abajo. Espacios relucientes, muebles minimalistas y paredes de vidrio que se abrían a un cielo azul sin límites. Pero dentro de esa perfección, había una pequeña habitación a la que nadie podía entrar sin su permiso. La habitación de Lily. La habitación estaba bañada en un amarillo suave,
sus paredes cubiertas con dibujos de círculos, soles y explosiones de colores infantiles. Lily se sentó en su escritorio, su camisón suelto sobre su cuerpo frágil. Un lápiz de color tembló en su pequeña mano, temblando como una hoja en el viento. «Papi, déjame intentarlo de nuevo». Su pequeña voz sonó, forzando una sonrisa. Ethan se sentó a su lado, con la corbata todavía puesta, la chaqueta del traje de $1.000.000 colgada sobre su hombro, pero sus ojos fijos solo en la hoja de papel. Lily inclinó su lápiz, tratando de dibujar un círculo. La línea vaciló, desigual. El final no se encontraba con el principio. Mira, se rompió de nuevo. Bajó la cabeza, tratando de ocultar las lágrimas que brotaban en sus ojos. Ethan colocó su mano sobre la página. Ya veo un círculo. Un sol no tiene que ser perfecto para brillar, ¿verdad? Lentamente dibujó una línea que conectaba el hueco, cerrando la forma. Como papi ayudándote a conectarlo, para que el sol brille un poco más. Lily levantó la cara, una leve sonrisa en sus labios. Mañana lo intentaré de nuevo. Tal vez pueda terminarlo yo misma. Ethan asintió, cepillando su cabello fino y ralo. Pero cuando Lily se giró para elegir otro color, él inclinó la cabeza, su visión borrosa. Esos círculos deformes no eran solo las líneas temblorosas de un niño, eran grietas talladas en su corazón. Sabía que mañana, como todos los días, Lily tendría que ir al Centro de Tratamiento Especial Langford para otra ronda de procedimientos. En otra parte de la ciudad, el apartamento del sótano de Clara Brooks era todo lo contrario. Paredes despegadas, un sofá desgastado, una luz fluorescente parpadeante a punto de morir. En la cama estrecha yacía Maya, de 16 años, acurrucada, con las manos fuertemente entrelazadas para ocultar su temblor. Clara puso un tazón humeante de estofado en la mesa y se apresuró a ayudar a su hermana a sentarse. «Solo un poco, para que puedas tomar tus medicinas». Maya sacudió la cabeza, con la cara pálida. «Estoy demasiado cansada. Mis manos tiemblan demasiado para siquiera sostener la cuchara». Clara no dijo nada. Solo tomó una cucharada, sopló suavemente y se la llevó a los labios de su hermana. «Una cuchara. Eso es todo. Tenemos que seguir luchando, Maya. Nunca me he rendido contigo, y tú tampoco puedes rendirte». Las lágrimas se deslizaron por la mejilla de Maya. «¿Por qué los niños como yo tienen que esperar a la muerte, hermana?» Clara la acercó, abrazándola con fuerza. Quería decir palabras de consuelo, pero su garganta se apretó. En cambio, susurró. «Mañana serás ingresada de nuevo por unos días. Dijeron que el próximo ensayo podría ayudar. Habrá esperanza, créeme». La tenue luz proyectaba sombras sobre las dos hermanas mientras estaban en su abrazo. En ese apartamento destartalado, el amor era lo único que nunca se agotaba. Pero detrás del formulario de consentimiento que Clara había firmado con la iniciativa Langford, Maya era solo otro nombre en la lista de pacientes de prueba. Esa noche, mientras Ethan se sentaba solo en su vasta biblioteca, un vaso de vino girando en su mano, de repente recordó los ojos de Clara en el piso 50. No eran los ojos de alguien que intentaba sabotear o chantajear. Eran los ojos de una hermana desesperada, al igual que sus propios ojos cuando veía a su hija dormir, sus manos aún temblando. Dos personas de dos mundos diferentes, un multimillonario en el ático más alto, una conserje en un apartamento en el sótano, pero ambos unidos por el mismo dolor, viendo a la persona que más amaban ser robada por una enfermedad sin piedad. Sus destinos atados al mismo centro de investigación. Ethan dejó su vaso, su mano temblando ligeramente. Por primera vez, ya no veía a Clara como una disruptora. Comenzó a preguntarse si lo que ella decía era cierto. ¿Qué verdad se escondía detrás de la iniciativa Langford? A altas horas de la noche, el piso 50 de la Torre Langford estaba en silencio. El resplandor verde de las pantallas de las computadoras
inundaba la oficina de Ethan Langford. Docenas de informes digitales se extendían por múltiples monitores. Estaba acostumbrado a manejar miles de millones en acuerdos transfronterizos. Sin embargo, su corazón nunca había latido tan fuertemente como ahora. El nombre del doctor Simon Finch aparecía una y otra vez en cada documento. Cada informe de ensayo clínico llevaba su firma. A primera vista, los números y los gráficos de crecimiento eran impecables, exactamente el tipo de resultados que la Junta de Financiación quería ver. Pero cuando Ethan sacó los datos brutos para compararlos, las anomalías se hicieron innegables. Múltiples resultados repetidos, palabra por palabra, solo con diferentes nombres de pacientes. Firmas de médicos asistentes copiadas y pegadas de archivos antiguos. Casos etiquetados como recuperación milagrosa, donde los registros del paciente habían sido borrados. Ethan agarró el reposabrazos de su silla. Los nudillos se blanquearon. No quería creerlo, pero estos rastros no podían ser una coincidencia. Finch, ¿qué es exactamente lo que estás escondiendo? A la mañana siguiente, Clara fue liberada temporalmente a la espera de una mayor investigación, pero se mantuvo bajo vigilancia. Ethan la convocó. La mujer en su gastado uniforme de conserje se paró en su oficina de paredes de vidrio, bañada por el sol, como si dos mundos que nunca debieron tocar se hubieran chocado. Usted dijo que su hermana sufre de la misma enfermedad que Lily. Ethan apoyó las manos contra el escritorio, su voz fría. ¿Qué prueba tiene de que lo que afirma no es fabricado? Clara no se inmutó. No tengo pruebas oficiales, pero tengo ojos. Sacó un pequeño trozo de papel doblado de su bolsillo y lo abrió con cuidado con los dedos temblorosos. Era un boceto crudo de una bolsa de Camry, líquido ámbar turbio en su interior, la etiqueta estampada con el código ND74. En el almacén de investigación, vi estas bolsas. No sabía lo que eran, pero ese mismo día visité a Maya en el hospital, y la garganta de Clara se apretó. Y en el soporte de la mesilla de noche de Lily, vi exactamente la misma bolsa de Eve, del mismo color, con la misma marca. Ethan se congeló. Un escalofrío le recorrió como si lo hubieran rociado con agua helada. La imagen del pequeño brazo de Lily, enganchado a la línea de cardo, brilló ante él, su rostro cansado, pero aún forzando una sonrisa. Si esas bolsas eran parte de ensayos no autorizados, entonces su hija estaba siendo utilizada como un experimento viviente. No, imposible, murmuró Ethan, su mano apretándose hasta que sus nudillos se blanquearon. Inhaló bruscamente, pero por dentro, su compostura se fracturó. Todos sus años dirigiendo un imperio sin traicionar las emociones no podían protegerlo ahora. El terror se hinchó dentro de él. Podía perder a Lily, y no por la enfermedad, sino por la traición dentro del mismo proyecto que llevaba su nombre. Los ojos de Clara se fijaron en los suyos, inquebrantables. Si quieres salvar a Lily, tenemos que descubrir la verdad, ahora. Ethan se apartó, ocultando el caos que parpadeaba en su mirada, pero en el fondo lo sabía. Clara ya no era solo una disruptora. Era la clave para desentrañar la oscuridad que nunca se había atrevido a enfrentar. Ethan Langford se sentó en su oficina de paredes de vidrio en el piso 50, las luces de la ciudad proyectando frías rayas en su rostro. Sobre el escritorio había montones de informes médicos, páginas gruesas con marcas rojas. Cada palabra pesaba más que nunca, porque sabía que estaban directamente ligadas a la vida de su hija. Lily todavía estaba en su habitación de hospital, sus pequeñas manos tratando de terminar dibujos que nunca podía completar del todo. Pero detrás de esas paredes blancas se había convertido en la paciente número 47 en un ensayo que él nunca había autorizado. Ethan inhaló profundamente, se abotonó el chaleco y presionó el intercomunicador. Finch, quiero verte, ahora mismo. El ala de investigación estaba iluminada por luces fluorescentes. El doctor Gregory Finch entró,
forzando una sonrisa tensa, una carpeta metida bajo el brazo. Señor Langford, supongo que llamó para preguntar sobre el progreso del ensayo. Todo está bajo control. Ethan fijó sus ojos en él, su voz bajando. Quiero que me explique por qué los informes contienen datos duplicados, por qué los resultados bioquímicos han sido ajustados para parecer un éxito, y por qué mi hija está en el grupo de prueba sin mi consentimiento. Por un breve momento, Finch se congeló. Luego soltó una risa seca. Está pensando demasiado. Esos ajustes son solo correcciones estadísticas. En cuanto a Lily, solo queríamos que tuviera acceso a los métodos más avanzados disponibles. Es un acto de bondad, no una conspiración. Ethan golpeó la carpeta contra la mesa, haciendo que las páginas se dispersaran como fragmentos de vidrio. No juegue conmigo. Financié este proyecto para salvar a los niños, no para convertirlos en ratas de laboratorio. Si no tiene una respuesta real, entregaré todo este archivo a la Junta Médica Federal yo mismo. Por un latido, la cara de Finch se drenó de color. Agarró la carpeta con fuerza, luego bajó la voz. Señor Langford, a veces para lograr avances, se deben hacer sacrificios. Unos pocos pacientes perdidos a cambio de miles salvados. Usted es un hombre de negocios. Debe entender las reglas de este juego. Ethan apretó los puños. Esas palabras resonaron en sus oídos como una sentencia de muerte colgando sobre la cabeza de su hija. Clara apareció justo después de que Finch se fuera. Su uniforme de conserje todavía olía débilmente a productos químicos, pero sus ojos ardían con urgencia. ¿Me cree ahora?, preguntó, su voz temblorosa pero feroz. Ethan todavía estaba envuelto en la ira, pero asintió en silencio. Los escuché en el ala de almacenamiento, continuó Clara. Finch y su gente están planeando liquidar los activos. Para ellos, los pacientes son evidencia viviente. Si lo borran todo, no quedará nada para investigar. Tomó un aliento agudo, agarrando la correa de su gastada bolsa de lona. Maya, mi hermana, está en esa lista. Y si no actúa, su hija también lo estará. El pecho de Ethan se contrajo. Los ojos de Lily brillaron ante él, cansados pero llenos de ganas de vivir. Recordó la vez que susurró, «Papi, cuando me ponga mejor, ¿podemos ir juntos al parque?» La idea de que él, el mismo hombre que financiaba el proyecto, la había empujado sin saberlo hacia la muerte, lo dejó sin aliento. «¿Estás segura?», preguntó Ethan. «Lo juro por mi vida», respondió Clara sin dudarlo. Esa noche, Ethan no se fue a casa. Se sentó solo en su oficina, mirando a través del vidrio la ciudad cubierta de niebla. Las preguntas se arremolinaron como un taladro en su mente. Si se quedaba en silencio, su reputación permanecería intacta. El imperio Langford seguro. Pero si se quedaba en silencio, Lily moriría. Desbloqueó su teléfono. La pantalla se iluminó con una foto de Lily, sonriendo débilmente desde su cama de hospital. En ese instante, toda duda se desvaneció. Ethan tomó un bolígrafo y comenzó a escribir las primeras líneas de un diario de investigación interna. Si la verdad es oscuridad, entonces yo seré el que sostenga la antorcha, incluso si esa antorcha quema toda mi carrera hasta los cimientos. Susurró, como un juramento tallado en piedra, «Nadie toca a mi hija». La noche cayó sobre la ciudad como una pesada cortina negra que cubría la brillante torre Langford. En la oficina del último piso, Ethan Langford se paró inmóvil ante la pared de vidrio, con los ojos fijos en las calles atascadas de abajo. Durante años, no había conocido nada más que negociaciones multimillonarias y apretones de manos bajo el flash de las cámaras. Sin embargo, nunca en su vida todo se había sentido tan frágil. Una decisión equivocada, y podría perder a Lily, su única hija, la única vida que lo mantenía en pie. Detrás de él, Clara temblaba, sus manos callosas agarrando el borde de su uniforme de conserje gris. Acababa de soportar un agotador interrogatorio de Ethan y Marcus Graves. Su testimonio,
los trozos de documentos triturados rescatados del laboratorio. Todo apuntaba a una verdad horrible. Finch se estaba preparando para liquidar el grupo de pacientes, y Lily era la paciente número P47. Graves, el veterano endurecido por la batalla con su cara de piedra gris, susurró con su voz ronca: «Asaltar el laboratorio de frente es un suicidio. Guardias armados, sensores térmicos, cámaras en todas partes». Clara dudó. Luego un destello de resolución encendió sus ojos. «Hay otra manera, un túnel de servicio a través de los conductos químicos. Casi no hay cámaras allí, porque nadie se arriesgaría a entrar en una zona tóxica. Yo solía trabajar en ese sector. Conozco las tuberías y las válvulas de liberación. Si tenemos cuidado, podemos llegar a los laboratorios de subnivel». Ethan se dio la vuelta bruscamente. Examinó a Clara de pies a cabeza, una conserje con una insignia descolorida, su rostro desgastado por los interminables turnos de noche. Hace unos días, habría descartado tal idea como una fantasía imprudente, pero ahora su hija yacía al otro lado de esa pared. «¿Estás segura?», preguntó Ethan, su tono frío pero con un toque de urgencia. Clara asintió. «No estoy segura de sobrevivir volviendo allí, pero estoy segura de esto. Finch no dejará que Lily viva a menos que actúes ahora». La habitación se tensó, el aire espeso de pavor. Graves frunció el ceño, la preocupación grabada en sus rasgos marcados por cicatrices. «Ethan, eres el CEO de un imperio multimillonario. ¿Dejar que una conserje te guíe a través de túneles químicos? Si esto alguna vez sale a la luz...» «No me importa la reputación», lo interrumpió Ethan, su voz dura. «Me importa mi hija». En ese momento, la riqueza y la clase se disolvieron en nada. Ante Clara se paró, no el multimillonario arrogante que aparecía en las revistas de finanzas, sino un padre aferrándose a la última astilla de esperanza. Clara respiró hondo, tratando de enmascarar su miedo. «Tenemos que movernos esta noche. Finch actuará antes de que la policía tenga suficiente evidencia». Graves desenvainó silenciosamente la pistola de su cintura. Deslizó el cargador de nuevo en su lugar y murmuró: «Está bien. Pero recuerden, una vez que entremos, no hay vuelta atrás». Ethan los miró a ambos, una conserje desgastada y un veterano con una cicatriz en el cuello. Supo entonces que esta ya no era su lucha solo. 3 personas, 3 vidas unidas por un objetivo, para arrebatar la vida a aquellos que amaban. Tomó su teléfono, ingresó unos últimos comandos para delegar responsabilidades a sus subordinados, luego lo dejó. Vamos. En la penumbra, sus sombras se fusionaron en una mientras se preparaban para descender a los túneles oscuros, donde el dinero y el poder no significaban nada. Allí abajo, solo una cosa podía guiarlos: la familia y la voluntad de sobrevivir. ¿Todavía siguiendo la historia? Si esta historia te encontró fuera de Soul Stories, te invitamos a casa, a donde cada historia conmovedora comienza con verdad, esperanza y corazón. El viento de la noche se desvaneció cuando se deslizaron lejos del edificio principal. A lo largo del lado del ala de investigación, una zanja de drenaje corroída corría contra una pared de hormigón cubierta de musgo. Clara se agachó, levantando una rejilla oxidada con una palanca prestada del depósito de mantenimiento. Un chorro de humos químicos los golpeó, agudo, enfermizamente dulce, mezclado con la humedad metálica de tuberías abandonadas hace mucho tiempo. «El conducto principal conduce a la planta de tratamiento de disolventes», susurró Clara a través de su máscara de filtro. «Desde allí, una rama gira hacia los laboratorios de subnivel. Las cámaras son escasas. Nadie espera que alguien se arrastre por un canal de residuos tóxicos». Graves revisó su respirador y su linterna frontal. Luego le entregó a Ethan un par de guantes de nitrilo nuevos. «Quédate cerca de mí. Sin haces fuertes, solo la luz suficiente para ver». Uno por uno, se deslizaron dentro.
La tubería era apenas lo suficientemente ancha para un cuerpo humano, sus paredes interiores resbaladizas, con décadas de residuos. Cada arrastre de rodillas raspaba la tela contra el metal con un siseo débil. El aire era caliente, acre y tan espeso que cada respiración llevaba una película amarga a través de sus lenguas. Clara lideraba, sus manos deslizándose sobre juntas y pozos como si leyera braille. 2 vueltas más. En la ventilación auxiliar nos toparemos con una malla de rejilla. Después de eso, estaremos en los túneles de servicio. Ethan se arrastró de cerca, sus palmas ardiendo por la fricción. Años de salas de juntas pulidas no lo habían preparado para la sofocante presión, ni para la idea de que con cada segundo perdido, Lily yacía en algún lugar, más allá de estas paredes, una aguja pegada a su pequeño brazo. Graves levantó un puño. «Deténgase». Más adelante, el flujo de aire cambió, de repente fresco. Presionó su oído contra la tubería, escuchando un pulso constante. «Extractores», susurró Clara. Durante mis turnos de noche, el sistema reducía la carga entre las 2:10 a.m. y las 3:40 a.m. para el mantenimiento. Estamos dentro de esa ventana. Menos tiro de aire si nos apuramos. Llegaron a la barrera de malla, un marco de cruz de acero oxidado. Clara sacó un juego de llaves hexagonales destartalado de su bolsillo, sus dedos callosos trabajando cada perno. Lento, pero preciso. Graves inclinó la luz hacia abajo, cortando sombras delgadas como cuchillos, con cuidado de no barrer ninguna lente oculta. Clic. El perno final se soltó. La rejilla se inclinó, abriendo un estrecho espacio para gatear. Uno por uno, se dejaron caer en los túneles de servicio. El espacio se abrió de repente. Un techo bajo, tuberías que se extendían como venas, un suelo de hormigón manchado de aceite. En la distancia, un resplandor frío de lámparas industriales. Graves se presionó un dedo en los labios. Los 3 se abrazaron a la pared, avanzando por un corredor apenas lo suficientemente ancho para 2. Las ruedas de goma de los carritos chirriaron pesadamente sobre el hormigón en algún lugar más adelante. Las voces siguieron, apagadas, recortadas, como si estuvieran entrenadas para el silencio. Se asomaron a través de una rendija rota en la ventilación. Debajo se extendía una bahía cavernosa, marcada con líneas de piso amarillas y un letrero arriba. Restringido por riesgo biológico. Bajo la luz blanca estéril, 2 hombres con equipo táctico negro empujaban cajas blancas estampadas con el símbolo de riesgo biológico, cada una marcada en negrita. Eliminación clase CP. Ethan contuvo la respiración. De una caja, su tapa entreabierta. La tela se levantó débilmente con emoción, respiración o imaginación. Una mano enguantada la empujó para cerrarla. El pestillo se cerró de golpe con un clac seco. «Oh, Dios», susurró Clara, sus labios pálidos. «No están esperando hasta la mañana». Uno de los hombres se detuvo, sacó un portapapeles y leyó bajo un rayo de linterna. Lote MBFO 03, eliminado antes de las 0400. Unidades prioritarias, P43 a P48. El corazón de Ethan se desplomó. P47. Su garganta se quemó con un miedo ácido, el aire con sabor a óxido. Los pelos de su cuello se erizaron, como si la muerte misma hubiera pasado rozando. Graves le agarró el hombro, la voz no más fuerte que la respiración. «Mantén la calma». Sus ojos de veterano eran cuchillas afiladas. Salir corriendo ahora era un suicidio. Observaron. Los 2 mercenarios cargaron cajas en un ascensor de carga al final de la bahía. Las luces rojas parpadearon por encima de la puerta. Un hombre con una bata de laboratorio blanca, que cubría una armadura suave, la insignia brillando con el nombre Vance, revisó su lista, garabateando firmas con un marcador. «Más rápido. El lote 1 debe estar despejado para las 02:30. Órdenes de Finch.
No hay muestras después de las 3 a.m. Muestras, Clara murmuró, la furia encendiéndose en su mirada. Llaman a las personas muestras. Una caja se sacudió. Su tapa se soltó. Un brazo frágil se deslizó hacia afuera, pálido. La cinta cuarto todavía pegada. La línea de la aguja envuelta en adhesivo descolorido. El guardia maldijo. Lo empujó de nuevo, sellando el pestillo. El agarre de Ethan desgarró sus guantes en el borde de la ventilación. En su mente, la muñeca con cinta de Lily brilló, superponiéndose con este horror hasta que le astilló la respiración. Esto no es eliminación de residuos, siseó Ethan con los dientes apretados. Es eliminación de humanos. Graves asintió con gravedad, con los ojos fijos en el plano del piso pegado a una columna. Esta bahía se ramifica en 3 direcciones. Norte. Ascensores de carga. Están usando eso. Este. Salas de preparación de presión negativa. Oeste. Almacenamiento en frío. Señaló el esquema descolorido. Para llegar a las salas de tratamiento, cortamos hacia el este. Clara escaneó el enredo como alguien que había vivido dentro de la piel del edificio. Hay un conducto de mantenimiento paralelo a las salas de preparación. Si no ha sido sellado, podemos gatar a través del falso techo, caer en la galería de observación. Ethan asintió, pero sus ojos se aferraron a las cajas blancas rodantes. Cada giro de rueda aplastaba su pecho. En su cabeza, la voz de Finch resonó. A veces, para lograr avances, se deben hacer sacrificios. Lo vio claramente ahora. La iniciativa Langford se había deformado, no en un puente hacia la esperanza, sino en una máquina de muerte vestida de ciencia. «Vámonos», señaló Graves. «El reloj de P-47 está haciendo tic-tac». Se retiraron de la ventilación, deslizándose en un espacio para gatear no más ancho que un puño. Clara desenroscó un panel de servicio con un destornillador oculto de su manga. Por encima de ellos, el falso techo se extendía como una telaraña de conductos y cables. Se arrastraron. Las fibras de aislamiento se aferraron a su piel. Cada temblor de los paneles amenazaba con un colapso. El corazón de Ethan se detuvo en cada crujido. 2 vigas más tarde, se cernieron sobre una sala de presión negativa. A través de la rejilla, vieron 3 cunas, cuerpos bajo sábanas hasta el pecho, muñecas atadas con suaves restricciones. Los monitores parpadeaban con rastros verdes fantasmales. Un técnico ajustó las bolsas de ámbar de la 4, etiquetadas como ND74. «La misma etiqueta», susurró Clara, «como la de Lily». Una enfermera empujó un carrito de archivos. En el portapapeles, Ethan vislumbró los códigos, P-45 y P-46, ambos tachados en rojo, marcados como «transferir eliminación». El agua helada corrió por su columna vertebral. Se apoyó contra la armadura para no caer. Dentro de su pecho, un pozo se abrió, tragándose toda la luz, excepto una chispa frágil. La débil sonrisa de Lily, susurrando. «Papi, dibujaré un círculo. Algún día». Graves presionó una mano en su hombro. Una habitación más al final del pasillo. Si P-47 no se ha movido todavía, ella está allí. Clara asintió, secándose los ojos. Ya fuera por el polvo o las lágrimas, no podía decirlo. Por aquí. Hay un viejo cruce en el conducto. Lo usé una vez para reemplazar una trampa de grasa. Se deja caer en la bahía de observación detrás de la sala principal. Empujaron hacia adelante, la respiración jadeando rápidamente bajo sus máscaras. Por encima, el PA zumbó. Acelerar el horario. El camión llega en 20 minutos. Grupo prioritario P4X. Cada palabra fue clavada en el pecho de Ethan. En su mundo, el tiempo era dinero. Aquí, el tiempo era vida. Sabía que si se demoraban un minuto más, Lily sería sellada en una caja como carga. Una escotilla de cruces se soltó. Se deslizaron en una bahía de observación de tono negro. Más allá del vidrio unidireccional, la sala principal brillaba blanca. En el centro,
Una pequeña cama de hospital estaba enredada con tubos y alambres. En la muñeca, una banda de plástico amarilla brillaba bajo la luz. Ethan se lanzó hacia adelante. Esa banda amarilla se la había rogado a la enfermera para que Lily tuviera menos miedo a las agujas. No podía ver su cara debajo de la cortina, pero esa banda nunca podría ser confundida. «Lily», respiró. La palabra apenas sonaba. Graves agarró su pistola con más fuerza, con los ojos barriendo las esquinas, contando las cámaras, midiendo las salidas. Clara puso su mano en la palanca de acceso trasero, su voz baja pero firme. «Una vez que abramos esto, no hay vuelta atrás. O rompemos la puerta o nos rompemos a nosotros mismos». Ethan se quedó mirando a través del vidrio por otro latido. Más cajas de clase 7 traquetearon por el pasillo. Una bata de laboratorio pasó de largo, el imaginado aguijón de antiséptico desgarrando su garganta. Sus recuerdos en el presente se fusionaron. Círculos torcidos, el cabello húmedo por el sudor de Lily, el frío sermón de Finch sobre el sacrificio necesario. Mostró los dientes. «Rompe la puerta». En ese instante, la iniciativa Langford ya no era un proyecto, ya no era un discurso. Era la guillotina que colgaba sobre su hija. «Rompe la puerta». Las palabras apenas habían salido de los labios de Ethan, cuando Graves sacó un dispositivo del tamaño de la palma de la mano de su equipo de pecho. Presionó una placa de metal plana en la costura entre las puertas de acero dobles. Accionó un interruptor. Un chasquido seco y agudo. La cerradura magnética se cortó. Graves giró la manija auxiliar y empujó con fuerza con el hombro. La puerta rechinó al abrirse, dejando una rendija lo suficientemente ancha como para deslizarse. El interior era frío, blanco y estéril hasta los huesos. Las lámparas quirúrgicas se derramaban como hielo. El aire picaba con antiséptico. En el centro de la habitación, en una cama baja de hospital, yacía una pequeña figura. Lily. Su pequeño brazo estaba envuelto en gasa. Su pecho se elevaba en ondas frágiles debajo de la manta. 4 líneas colgaban en un enredo de postes de metal. Una bomba de infusión parpadeando en diferentes números. Ethan se tropezó hacia adelante como si hubiera caído en una trinchera oceánica. En su muñeca brillaba la pequeña pulsera amarilla, exactamente la que le había rogado a la enfermera que le diera para que no tuviera miedo a las agujas. Todo lo demás en ella, tubos, cinta, monitores, era lo que nunca había aceptado, nunca había permitido. Habitación despejada. Graves barrió las 4 esquinas como una sombra, el arma bajada, pero los ojos revisando cámaras, alarmas, salidas. Seguro por ahora, pero tenemos menos de 3 minutos. Clara ya estaba junto a la cama. Sus ojos escanearon todo a la vez, capturando la escena como una cámara. 3 bolsas transparentes, solución salina, electrolitos, nutrición, colgando al frente. Y detrás de ellas, medio escondida por el soporte de la cupboard, una 4ª bolsa, líquido ámbar, enhebrada astutamente a través de un conector en hipo en la línea principal. Etiqueta blanca ND74. La bomba marcaba a 2.0 mililitros por hora, configurada para subir en incrementos. «Ahí está», respiró Clara, empañando su máscara. Bajó la pinza deslizante en la línea, presionó el botón de parada en la bomba, abrió el puerto y sacó el tubo de ND74, tapándolo antes de que el aire pudiera retroceder. Cada movimiento fue nítido y exacto, tan rápido que el monitor solo emitió un pitido una vez en el cambio de presión antes de volver a un verde constante. Ethan se congeló, mirando la bolsa ámbar en la mano de Clara, el veneno que acababa de fluir en su hija. Las náuseas surgieron por su garganta. Tocó la mejilla de Lily, fría al tacto, los párpados temblando por la sedación. Al pie de la cama, el portapapeles brillaba con letras mecanografiadas. P47. Transferir 0. 310. Debajo,
Una caja de firma en blanco, la hora ya preimpresa. Iban a moverla. A las 3:10, susurró Ethan. El reloj de pared marcaba las 2:41, cada segundo cortado como un cuchillo. Finch quiere que el lote 1 esté listo antes de las 3, dijo Clara, con los ojos fijos en la línea de carpuerto. Levantó la bolsa ámbar y la metió profundamente en su bolsa de lona. Esto es evidencia. Graves giró la cabeza. Sonido. Desde el pasillo llegó un pitido débil. La cerradura de la puerta se había reiniciado. Atascó una cuña de metal en el pestillo, jaló una cortina a través del ojo de buey, luego giró la cerradura manual desde adentro. 2 minutos, murmuró. Clara se inclinó más cerca, volvió a pegar el sitio de inyección de Lily y aflojó el torniquete para restaurar el flujo. Presionó su oído cerca del pecho del niño. Cariño, ¿puedes oírme? Respira profundo por mí. Su palma subió y bajó con el ritmo frágil de la niña. A veces, las habilidades para salvar vidas no provienen de la escuela de medicina, sino de noches pasadas trapeando pisos, mirando monitores y aprendiendo a no entrar en pánico. Ethan se arrodilló, su frente casi en la mano de Lily. Papi está aquí, Lily. Su voz se quebró en la habitación blanca y helada. Papi está aquí. Todas las paredes que había construido en su vida, disciplina de acero, armadura de CEO, lenguaje de hierro, se desmoronaron en ese único susurro. Una sombra pasó por la ventana de la puerta lateral. Graves levantó un puño. Silencio. Las ruedas del carrito rodaron afuera y se detuvieron en la puerta principal. Una mano agitó la manija, cerrada, luego rodó. Graves revisó su reloj. Su mandíbula se puso en una línea delgada. Ethan escaneó la bandeja junto a la cama. Una jeringa de repuesto yacía lista, ya equipada con una aguja. Etiqueta: adyuvante A, ámbar pálido. La misma serie. Su estómago se volvió frío. Una dosis de respaldo si la bomba no era suficiente. Clara. Sus ojos se encendieron. Ella entendió sin palabras. Envolvió la jeringa en gasa. La deslizó en la bolsa junto a la bolsa de ND74. Evidencia, repitió como un mantra. El monitor chilló un pulso plano. CPO2 cayendo, luego rebotando. Clara agarró la mano de Lily. Vamos, cariño. In, out. Eres una buena niña. El rostro del niño se calmó. Los números se estabilizaron. Frágil, pero estable. Ethan se levantó, su alta figura proyectando una sombra sobre la dura luz quirúrgica. Deslizó un brazo debajo de la espalda de Lily, con cuidado de los alambres. Ella no pesaba casi nada, lo suficientemente ligera como para romperlo. Por primera vez, no a través de informes o palabras de médicos, sino con sus propios ojos, vio. Su hija no era una paciente especial. Ella era un número, un P47 en una hoja de cálculo, atrapada por personas que usaban el lenguaje de la ciencia para encubrir el engaño. Un agudo tintineo crujió desde el intercomunicador de arriba. Equipo de transporte a la Bahía C. Lote 1 confirmado antes de las 3. Graves se dirigió al casillero de suministros, sacó una bata de laboratorio blanca y se la arrojó a Ethan. Disfraz. Si nos ven, empuja la cama y da órdenes como si fueras el dueño del lugar. Yo cubriré. Clara se bajó la gorra, se puso una máscara nueva. Puso su voz plana, recortada profesionalmente. Transferir P47 a A-Bay para volver a probar antes de la mudanza. Practicado en su cabeza, salió mecánico, autoritario. Ethan la miró. La conserje del turno de noche ahora de pie como personal de primera línea, firme ante las máquinas. Entre ellos, ahora quedaba solo una verdad: salvar al niño. Graves presionó su oído contra la puerta. Despejado a la derecha. La izquierda tiene un carrito rodando. La mejor ventana es ahora. Sacó la cuña. Contó. 3, 2, 1. La puerta se abrió. Un golpe de aire frío del pasillo los golpeó.
Ethan se agachó, acunando a Lily, arrastrando el soporte del iPod. Clara agarró la carpeta de archivos al frente como un pasaporte. Graves tomó la retaguardia, con la pistola escondida en su manga, los ojos cortando cada ángulo. Las ruedas de la cama traquetearon en el piso de vinilo, pequeño pero desafiante. Cada nervio en Ethan gritaba que corriera, pero mantuvo el ritmo constante, caminando como un hombre que pertenecía aquí. Su calma congeló el miedo por un latido. Giraron en un cruce. En el otro extremo, 2 hombres de negro empujaban una caja de clase 7. Uno miró. Clara levantó el archivo, su voz plana como el cristal. P-47. Orden de reprueba. No hagas esperar a Finch. El nombre era una contraseña. Los guardias se encogieron de hombros, exhalaron irritación y se dieron la vuelta. Los 3 se deslizaron. Solo una vez que desaparecieron detrás de una esquina ciega, Ethan finalmente inhaló. Se inclinó, susurrando al oído de su hija. Papi te está llevando a casa. Una gota se deslizó sobre la mejilla de Lily. Si era sudor o lágrima, no lo sabía, pero por primera vez en semanas, su corazón no resonó hueco. Detrás de ellos, en la habitación que habían dejado, la bomba ND-74 estaba congelada en la parada. En la bolsa de Clara, la bolsa de ámbar y la jeringa hicieron clic suavemente con cada paso, el sonido de la evidencia viviente. Una cabeza estiró un largo pasillo blanco, tenso como un alambre, que lo sacaba del laboratorio de la muerte y directamente a la batalla final, para forzar la apertura de una puerta más grande, la puerta de la justicia. Tintin kolan tran tran wanglan dondap horn, chan bao kan go I han lang chop sho numak maun hai long. Graves li chong ho mat tu alai ho, fat hien qua mo bikan thip toija, sao moi gai nua sikon goitoi. Ethan shat Lily, keo ke gia tru inteo. Clara ke poso tru oken guk. Tui vai ben hong nang trio boy. Tui ho fatten di 74. Ve onga jong kanam peng chong song. Ho bi gok re, lao bao loi han lang ki tua dan jen tang cho hang. Ngai ki ho tui kwang gyao ket. Kwa tip koi han lang bat mo. Hai bong jen fong len jan tui voi au gyapa mem. Muche gai, ko SMG nganam satnak. Gravis japnut goe, jen bao tang le cham hu treong goe. It hanen tieng chuitha. Nhin li lai, hoi to kon beman. Nahu soichi. Mutingrit kim loi von kaptran. Rui hu koi, kong fei koi noibo. Koi siken sat, tan chok tong hang lop bitong. Ab tui tu bai tai fia jong. Gravis giat min mim, tu angen hin hom. Toi jangi mang kani bangai ki ket ko atu. Kan sat jang ab jen. Nhong jau ki ahan lang, tembai bong jen so at han. Yan vach tan. Nhung juong sang trang jut. Kinanto an koa furong wa. Gravis keo I ten up ngoi su ong. Tanan so I chi trong kwang trong. Vayan giat kung, trong jan. Matan toi samot gi. Roy bat lane hu lu ur daului trong jam. Toi on, an noi gyu aham rang. Tai kon lai trajan tung hip ngen. Don bon shung tut lai an so tru. Gravis. Ethan goi kan. Mauri jo sam kwa bai jen tren bai trai an. Nhung kubindi chu yen hugia jin. Vet thong chila mot kon moi. An gitei vau vet mau funung an. Vai. Kong fai foi. Clara. Lily. Roy koi. Jai ju kwan hi. Giloi tambiet. Han giat koi bao jongkuk bo. Jenjon hapen haiji en lon. Chuongao. Batshung. Finch kong kip giao matna nua. Giong han shat vanut nu king. Lin jantwe fanjan humuaja. Gravis kwang ngoi san huang shao. Tru tren goi. Nahaba fat kat ngan. Mod gan ngan gap nu bikeo dai. Kong ko fap. Ko lau vau. Koda Clara jap vau. Ethan valili. Jai ho lesh koi truk jan. Ting sung she hong ki. Mod kugiat nai trong tanko. Roy kutuhai. Nong rok. Lan boat. Mauto en hubong hoa chapter chin.
Mauroi Saukoa. El frío tintineo en el techo sonó cada vez más rápido. Las luces de emergencia en el pasillo parpadearon en rojo, como venas que se agitan salvajemente. Graves miró su reloj. Los ojos se oscurecieron. Han detectado la manipulación de la sala de operaciones, como máximo 60 segundos antes de que alguien llegue. Ethan agarró a Lily con fuerza, arrastrando el soporte de la UBSO. Clara presionó la carpeta de archivos contra su pecho, la bolsa de lona a su lado pesada con la bolsa ámbar de ND-74 y el vial de adyuvante A, evidencia viviente. Giraron una esquina, corriendo hacia el pasillo de servicio hacia el ascensor de carga. La puerta de acero al final del pasillo se abrió de golpe justo cuando llegaban a la intersección. Dos sombras voluminosas se cernieron, mercenarios con armadura suave, cascos con protección para el cuello, SMGs cortas metidas bajo sus brazos. Se congelaron por una fracción de segundo al ver un equipo médico. Luego sus bocas se curvaron como si reconocieran a la presa. Graves se agachó, tirando de Ethan y Clara contra la pared. Dos disparos secos salieron de su arma, bajos, precisos. Las balas se acercaron a sus piernas, obligando a los mercenarios a saltar hacia atrás de la puerta como si estuvieran quemados. «¡Vayan!», gruñó, girando la camilla a medias, empujando al grupo hacia el pozo de carga. La puerta del ascensor se sentía pesada, obstinada. Graves golpeó el botón de llamada. La luz del piso se arrastró hacia abajo a un ritmo burlón. Ethan se mordió una maldición, mirando a Lily. Su aliento era delgado como un hilo. Un chillido metálico resonó por el techo. Luego vinieron las sirenas, no la alarma interna, sirenas de policía. El sonido perforó el hormigón, hinchándose desde la bahía de carga este. Graves se sobresaltó. Luego sonrió débilmente de alivio. Envié un código de socorro E7 en el momento en que corté el cierre magnético. La policía está asaltando. Pero al final del pasillo aparecieron 3 sombras más. Las balas tallaron pálidas rayas de luz, haciendo traquetear el vidrio reforzado de las puertas laterales. Graves empujó a Ethan hacia abajo. Su propio cuerpo se torció para proteger el hueco. Su hombro se sacudió, golpeado. Su visión se oscureció por un latido. Luego volvió, afilada como una cuchilla en la oscuridad. «Estoy bien», siseó entre los dientes, disparando ráfagas cortas con la mano libre, obligando al pistolero a ir detrás de los pilares. «Graves». La voz de Ethan se quebró. La sangre se filtró oscura a través de la tela negra en el hombro izquierdo de Graves, pero el veterano se movió, como si la herida no fuera más que una picadura de mosquito. Presionó su mano con fuerza contra la sangre, ladrando. «Hombro, no pulmón. Abajo. Abajo». El ascensor de carga aún no había llegado. Los dígitos rojos contaban como el destino mismo. Los ojos de Clara se movieron. Una conductora bajo fuego. Hay un pozo de mantenimiento al final. Cerradura mecánica. Puedo abrirlo. Salió corriendo, deslizándose sobre el piso de vinilo antes de estabilizarse, abriendo un gabinete de acero. El candado era viejo, terco como el odio, pero sus manos callosas conocían los ángulos del tiempo. Clic. La escotilla se abrió de golpe, revelando una escalera de hierro que se hundía en la negrura. En ese instante, las puertas del ascensor de carga se abrieron. Al vacío. No había coche. Solo el pozo hueco. La cabina ya se había ido. Una sola figura se deslizó desde la entrada opuesta de la sala de operaciones. Finch, con un vientre doblado y ojos que rozaban todo sin tocar. Finch se detuvo a mitad de camino, mirando a Ethan, Clara y Lily. Luego sonrió. «Todos presentes, digan adiós». Tiró de la alarma local. Las luces rojas parpadearon locamente, las campanas gritando. «¡Atrápenlos!». Finch se quitó la máscara, su voz aguda y crujiendo como el cristal. Los mercenarios desataron fuego como granizo. Graves se lanzó a su línea de fuego, deslizándose sobre una rodilla.
3 disparos se dispararon. Un hombre se derrumbó como un títere, con sus cuerdas cortadas. Los otros 2 se abrieron, las armas apuntando al centro de la masa, a Ethan, que sostenía a Lily. El momento se estiró hasta la eternidad. Clara vio el cañón perfectamente alineado con la pulsera dorada en la muñeca de la pequeña. Cada sonido se cortó en su mente, dejando solo una línea recta, desde el cañón hasta el corazón de un niño. No había una descripción de trabajo para el siguiente acto. No había orden. No había permiso. Se lanzó. El cuerpo de Clara se estrelló contra Ethan y Lily, sacándolos del camino de la bala. Los disparos destrozaron el aire. Una violenta sacudida le desgarró el cuerpo. Luego otra. Calor. Hielo. La sangre floreció como flores rojas en la tela gris, empapando la bolsa de lona a su lado. Ethan se tambaleó, agarrando a Lily por instinto, chocando contra la barandilla. ¡Clara! Su propia voz se rompió como el cristal. Clara se deslizó al suelo, una mano todavía agarrando la bolsa como si acunara a otro niño. Sus labios se movieron. No. Dejes que la toquen. Graves gruñó como una bestia acorralada. Empujó a Ethan y Lily hacia la escotilla de mantenimiento que Clara había abierto, plantándose como una barricada viviente. ¡Abajo!, ladró, con los ojos fijos en sus objetivos. 2 disparos más. Un mercenario se agarró el pecho y cayó. El otro se tambaleó hacia atrás como una sombra tirada. En la distancia, los altavoces de la policía rugieron en los pasillos. ¡Policía! ¡Suelten las armas! Botas pesadas golpearon desde todas las direcciones, los escudos antidisturbios brillando como escamas plateadas. Las puertas se golpearon en la bahía de carga, los martillos rompieron las cerraduras, las voces gritaban comandos ensayados. Finch giró la cabeza. Vio que la red se cerraba. Se escabulló en una escotilla de acceso lateral, cerrándola de golpe como una rata en una tubería. Graves apuntó a seguir, pero su hombro gritó, abriéndose. Gimió, cambió de manos, disparando otra ráfaga para inmovilizar a los últimos mercenarios en el suelo. Clara jadeó, su visión desvaneciéndose en sangre. Ethan se lanzó, presionando con fuerza su herida lateral. ¡Clara! ¡Mírame! Quería invocar algo hermoso, alguna promesa, pero lo que salió fueron solo 2 palabras ásperas. Gracias. Ella sonrió débilmente, con los labios ensangrentados, como un niño que gana un juego secreto. Lily, debo crecer. Para dibujar círculos, susurró, y como si temiera que él pudiera olvidar, le metió la bolsa de lona en la mano. Evidencia. Graves se lanzó hacia adelante, levantando a Clara, arrastrándola hacia la escotilla. «Vayan», rugió, cubriendo la puerta con su propio cuerpo. Las balas masticaron el marco de acero. Las chispas se rociaron como estrellas. Sacó un pasador de humo y lo arrojó al pasillo. La pluma estalló, tragándose a los pistoleros, cortando su línea de visión. Ethan agarró a Lily contra su pecho, deslizándose por la escalera de hierro, perdiéndose pasos sin miedo. Clara lo siguió, pesada contra el hombro de Graves. La sangre rayó los peldaños. Las sirenas de la policía se hincharon más cerca. Las voces se superpusieron. Equipo A, ala norte. Equipo B, aseguren las rutas de servicio. Mantengan el perímetro. Llegaron al piso del subsótano, un pasillo de hormigón húmedo y frío. Delante brillaba una luz azul roja a través de una persiana que se elevaba. El viento de la noche se precipitó como una promesa. Ethan abrazó a Lily. Ella se acurrucó en su cuello gimiendo. «Papi está aquí. Casi terminamos». Graves llevó a Clara al estilo de bombero, su propio rostro pálido por la pérdida de sangre, pero sus ojos escaneando como un radar. Detrás de ellos, los oficiales gritaron, «¡Despejado!», mientras barrían la escalera, las armas traqueteando, alguien dejando caer su arma. Rompió la bahía. La persiana final se abrió.
Los reflectores clavaron sus ojos. Una pared de escudos antidisturbios delante. Detrás de ellos, ambulancias, chalecos reflectantes brillando. ¡Sáquenlos!, gritó un oficial señalando. 2 médicos corrieron, levantando a Lily de los brazos de Ethan con un ritmo practicado. Control del pulso, máscara de oxígeno, monitor portátil. Otro equipo deslizó a Clara en una camilla, los vendajes enrojeciendo en segundos. Ethan siguió la camilla de Lily como un hombre sin rumbo, a punto de correr hacia Clara cuando Graves lo bloqueó, su mano ensangrentada agarrando su brazo. «Quédese con ella, yo me encargo de esto». Su voz era baja, firme, el último pilar en la tormenta. Detrás de ellos, en la bruma verde, la policía esposó a 2 mercenarios, presionando sus rostros contra el hormigón frío. Las esposas hicieron clic como las notas finales de una canción rota. Ethan miró hacia atrás por un segundo. Finch ya había desaparecido en el laberinto de servicio. Una sombra deslizándose a través de las rejillas con sus ratas. La ira subió por su garganta, pero ante él ahora estaban Lily, el aliento desvanecido de Clara y el hombro empapado de sangre de Graves. Agarró la bolsa de lona que Clara le había metido. La evidencia traqueteó dentro como otro corazón que late. Miró hacia arriba. Arriba, el foco de un helicóptero talló un círculo blanco, sellando la imagen de esta noche. Una enfermera levantó la cabeza y gritó: «¿Familia de P-47? Yo». La voz de Ethan se estabilizó como un clavo recién clavado. «Soy su padre». La puerta de la ambulancia se cerró de golpe sobre Lily. Las luces rojas y azules lavaron su cara, fregando los restos de la noche con los colores de la justicia. En el vehículo a su lado, los médicos presionaron la herida de Clara. Su conteo de 1, 2, 3 coincidió con el latido del corazón de la máquina. Graves se dejó caer sobre una rodilla, la respiración siseando, pero se obligó a levantarse, manteniéndose firme con pura voluntad. Se encontró con los ojos de Ethan. En la mirada del veterano había una alarma tácita. La lucha no había terminado. Finch se había escapado como el aceite por un desagüe, pero la sangre derramada detrás de la puerta esta noche fue suficiente para hacer que una ciudad entera abriera los ojos. Ethan asintió. No a Graves, no a la policía, sino a sí mismo. Subió a la ambulancia de Lily, ambas manos agarrando sus pequeños y fríos dedos. Cuando las puertas se cerraron, las sirenas destrozaron la noche. Y en algún lugar dentro de la bolsa de lona empapada de sangre, la bolsa ámbar y el vial de adyuvante, traquetearon suavemente como una promesa. Ningún niño volvería a ser llamado espécimen. El lamento de la sirena de la ambulancia desgarró la noche, empujando hacia atrás la oscuridad de la ciudad. Las puertas de la sala de emergencias se abrieron. La luz blanca y fría se derramó, reflejándose en la cara pálida de Lily. Las enfermeras rápidamente conectaron líneas de ARPS, colocaron una máscara de oxígeno, y la voz urgente del médico cortó el caos. Pulso débil, pero aún presente. Preparen el estimulante cardíaco. Ethan se quedó congelado afuera, su corazón encerrado en un vicio. Las pequeñas manos de Lily, una vez tan acostumbradas a agarrar las suyas cada vez que cruzaban la calle, ahora yacían acurrucadas, heladas debajo de la sábana blanca. Pero luego, solo unos minutos más tarde, el monitor parpadeó con ritmos más estables. El rosa frágil volvió a sus mejillas. Ethan se inclinó hacia adelante, exhalando como si acabara de ser sacado del borde de un abismo. En la siguiente sala de emergencias, Clara yacía inmóvil, su uniforme empapado de sangre. El médico se inclinó sobre ella, examinando la herida con un fruncido de ceño sombrío. La bala pasó por el hombro, daño nervioso en el plexo braquial. Alto riesgo de discapacidad permanente. Prepárenla para la cirugía. A través de la bruma del shock, Clara todavía abrió los ojos, buscando una cara familiar. Ethan entró, agarrando su mano helada. Su voz era ronca. «Salvaste a mi hija. Te lo juro.
Me encargaré de Maya. No importa el costo. Cirugía, tratamiento, todo. No tendrás que preocuparte por nada. Clara asintió débilmente, sus labios temblando. Luego cerró los ojos, rindiéndose a los médicos que la llevaron a la sala de operaciones. En el pasillo del hospital, la televisión emitió un informe de última hora. Últimas noticias. El doctor Gregory Finch, cerebro de la investigación ilegal, sigue en libertad. El FBI emite una orden de arresto a nivel nacional. Su foto apareció con una bata de laboratorio blanca, con una media sonrisa retorcida, con burla, que hizo que a cada espectador se le erizara la piel. La voz del presentador sonó clara. Cualquier información que conduzca al arresto de Gregory Finch se mantendrá estrictamente confidencial. Las autoridades federales instaron al público a permanecer vigilante. Ethan apretó los puños. Sabía que la lucha no había terminado. Finch todavía estaba ahí fuera, y solo cuando el hombre fuera arrastrado a la luz, los niños como Lily, como Maya, serían verdaderamente liberados de las sombras. Dentro de la UCI, la respiración de Lily se mantuvo constante bajo el resplandor blanco y duro. En la sala de operaciones, Clara luchó por cada aliento frágil contra la muerte misma. Y Ethan, de pie entre esas dos puertas cerradas, entendió una cosa con absoluta claridad. Ya no era solo un CEO que protegía su reputación. Era un padre, un ser humano obligado a perseguir la verdad hasta el final. Esa mañana, todos los canales de noticias nacionales cortaron su emisión para emitir noticias de última hora. El FBI había asaltado el aeropuerto internacional JFK al amanecer y arrestado a Gregory Finch junto con Vance, mientras los dos intentaban huir en un jet privado. Las imágenes se emitieron en vivo. Finch, con la camisa arrugada, su rostro aturdido, ambas manos esposadas con fuerza a la espalda. Vance intentó gritar, pero sus gritos fueron ahogados por el enjambre de reporteros y el incesante clic de cientos de cámaras. Ambos hombres fueron empujados a una furgoneta de policía, una escena que dejó a los espectadores furiosos y reivindicados. Dentro de la oficina del último piso del grupo Langford, Ethan observó en silencio el informe. Cuando el presentador leyó la línea final, la iniciativa Langford ha colapsado oficialmente. Se levantó, salió al podio de prensa donde docenas de periodistas habían estado esperando. Su voz era profunda y decidida. Soy Ethan Langford y asumo la responsabilidad de permitir que tal corrupción se pudra bajo mi techo. Si los accionistas desean demandar, pueden demandarme. Pero a partir de hoy, Langford solo caminará por un camino, la ciencia que es honesta, transparente y humana. La sala estalló. Algunos reporteros se quedaron atónitos, mientras que otros se enfurecieron. Sin embargo, entre la multitud, en los ojos de los pacientes y sus familias, una chispa de confianza comenzó a brillar. Una semana más tarde, Ethan firmó oficialmente la carta que establecía la fundación Langford Brooks, con Clara como cofundadora. El nombre llevaba dos significados. Langford, un recordatorio de que la riqueza y el poder no deben escapar a la responsabilidad. Brooks, para honrar a la conserje que se había atrevido a gritar en medio de una ceremonia de firma, que había derramado sangre para salvar a los pacientes. Los principios de la fundación fueron grabados y exhibidos en el salón principal. Transparencia. Todos los datos de investigación deben hacerse públicos. Equidad. Ningún paciente será juzgado por la riqueza o la pobreza. Respeto por la vida. Ningún individuo será tratado como propiedad experimental. El día del lanzamiento de la fundación, Ethan y Clara firmaron la carta juntos frente a las cámaras parpadeantes, rodeados de cientos de familias de pacientes. No se miraron. Sin embargo, en ese momento, ambos sabían que se había formado un vínculo, no solo por el sufrimiento, sino por la esperanza. Entre los primeros casos aprobados, dos nombres se destacaron:
Lily Langford, de 10 años, y Maya Brooks, de 16. Ambas se convirtieron oficialmente en las primeras pacientes en recibir la terapia génica experimental. Mientras Ethan firmaba la confirmación, le dio a la mano de Clara un apretón firme. Empecemos. Esto no es solo para mi hija, sino para cada niño que está ahí fuera. Clara asintió, sus ojos brillando con un poder que Ethan nunca había visto en ninguna sala de juntas, el poder de la fe y del sacrificio. Había pasado un año. Nueva York se deleitaba en el resplandor de la luz del sol de principios de verano. La sede de la Fundación Langford Brooks, una vez un bloque de hormigón frío, se había transformado en un lugar lleno de vida. Los tulipanes florecían alegremente en el jardín delantero. Las paredes estaban cubiertas con pinturas creadas por pacientes infantiles y la risa llenaba cada pasillo. La gente ya no lo llamaba un centro de investigación, sino con un nombre más cálido, el hogar sin puertas. Lily se sentó en su caballete. Sus manos una vez frágiles, ahora lo suficientemente fuertes como para sostener un pincel y dibujar un círculo perfecto. Cuando su línea finalmente se cerró, estalló en una risa radiante, corriendo para mostrarle a su padre. Ethan la levantó en sus brazos, sus ojos brillando, una imagen que una vez pensó que nunca volvería a ver. Al otro lado del pasillo, Maya se sentó al piano. Sus dedos, una vez delgados y débiles, habían recuperado la fuerza, deslizándose por las teclas. Música pura e inocente llenó el espacio, provocando lágrimas de muchos padres sentados en las primeras filas. Juntas, Lily y Maya subieron al escenario durante la primera celebración de aniversario de la fundación. Las dos chicas sostenían en alto una pintura que habían hecho juntas, una casa sin puertas, sin cerraduras. En la pintura, docenas de personas, de cada color de piel y edad, se paraban de la mano, formando un círculo debajo de una casa de techo abierto, sin vallas que los dividieran. El auditorio estalló en aplausos, no solo por la pintura, sino por la esperanza que simbolizaba. Ethan y Clara se pararon uno al lado del otro, observando en silencio la escena. Sabían que para llegar a este momento había habido sangre, lágrimas y sacrificios que parecían imposibles de soportar. Sin embargo, a cambio, se había construido un nuevo tipo de hogar, no de ladrillos y piedra, sino de confianza y humanidad. Mientras la luz del sol se filtraba a través de los altos cristales, la voz del locutor sonó como un mensaje para todos los presentes. Ninguna puerta se abre por sí misma. Se necesitan personas dispuestas a protegerla, a sacrificarse, para que la luz pueda entrar. Ethan se inclinó ligeramente hacia Clara y susurró: «Aquí es donde realmente pertenecemos». Clara sonrió, sus ojos brillando, y en ese momento, ambos lo sabían. Su historia no terminaba aquí. Apenas comenzaba, con un hogar sin puertas donde cada corazón siempre sería bienvenido.